A ver. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, muchísimas gracias por estar en Delibera Perú. A ver, usted es la cara visible de la revocatoria. Ya en este proceso usted está unos medio año, 8 meses. Coméntenos un poco en qué va la revocatoria, cuál es este conflicto que ha habido con el RENIEC. Bueno, en principio hay una idea equivocada que difunden algunos, que presumo lo hacen con el ánimo de distraer a la opinión pública y confundirla, ¿no? Dicen que porque estamos prácticamente a pocos días del cierre de lo que podríamos llamar el primer bloque de solicitudes de revocatoria que podrían dar lugar a las consultas en el mes de septiembre, porque está muy cerca y no se lograría que Lima esté dentro de ese listado de ciudades, ya no habría la revocatoria. Eso no es verdad. Lo que debe entenderse que el 25 de mayo lo que va a ocurrir es que todas las solicitudes que sean presentadas ante la OMPE con el certificado de firmas válidas que le entrega uno RENIEC, esas localidades estarán en la lista de la revocatoria en el mes de septiembre. Pero el día 26 de mayo, claro, el día 26 de mayo, la OMPE va a tener que seguir recibiendo las solicitudes que le sigan presentando. Y la OMPE tendrá que remitirlas igual al Jurado Nacional de Elecciones. La diferencia está en que, habiendo fijado el Jurado Nacional de Elecciones que todas las solicitudes que entren a OMPE hasta el 25 de mayo van a la revocatoria en septiembre, debe presumirse que las que lleguen después del 25 de mayo quedarán en los archivos del Jurado Nacional de Elecciones a la espera de que ellos fijen una nueva fecha. Entonces, lo que va a ocurrir es que la agonía de la gestión Villarán se prolongará un poco más, y que lo que Lima pierde con esta suerte de parálisis en la realización de grandes obras, de obras de magnitud metropolitana, inmediatamente seguirá demorándose. A ver, pero, ¿cómo está el tema? ¿Cuántas firmas han presentado hasta ahorita ustedes para revisión? El asunto es que el proceso es que en RENIEC uno tiene que presentar los paquetes de firmas. RENIEC revisa, depura, elimina y luego le dice a los promotores de la revocatoria correspondiente que faltan tantas. En este caso, por ejemplo, el mínimo de firmas válidas es 400.000. Se ha presentado esa cantidad, un número algo superior. RENIEC ha depurado y ha encontrado de que solamente 300.000 pasarían a la segunda etapa, es decir, a la etapa de la verificación de la firma. Entonces, en este caso, están verificándose las firmas, y ahí será el momento en que RENIEC dirá, bueno, de las 300.000, las firmas están malas, pues unas 100.000. Entonces, en ese momento habrá que traer 100.000 firmas más. De tal manera que este es un proceso que se va realizando hasta que se cumplen los 400.000 registros válidos para poder considerar de que la revocatoria irá en la ciudad de Lima. Pero ustedes presentaron 400.000 y el mínimo que exige la ley es 400.000. Claro. O sea, por ahí no ha habido un poco de algo extraño con ustedes que lo quieren aplazar más. No, o sea, lo que ha pasado es que ha habido una cosa curiosa. Nosotros entregamos la primera solicitud el miércoles de la Semana Santa, o sea, el 4 de abril. Y RENIEC, después de una evaluación, después de 10 o 15 días de revisión de los documentos, dijo que había formulado observaciones que, si no se subsanaba, no daban paso al expediente. Y llegó un momento en que se llegó a la conclusión para nosotros que era mejor retirar ese expediente y presentar uno nuevo, porque había una situación de imposibilidad de subsanar. Primero, la primera observación era que había firmas duplicadas, es decir, había 406.000 firmas físicamente, pero en el registro digital aparecían 450 y tantas mil firmas, ¿no? Porque las 50 y tantas mil firmas eran duplicadas, pues duplicadas. ¿Qué había pasado? Que a la hora de unir los archivos digitales, los voluntarios juntaron por error algunos archivos repetidos, y eso dio lugar a que digitalmente hubiera muchas firmas, pero físicamente siempre había 406.000 firmas. Y por otro lado, de estas 406.000 firmas, habían unas 25.000, si mal no recuerdo, que no estaban en el archivo digital, o sea que, estando físicamente, nuestros voluntarios que habían trabajado la parte informática se habían olvidado de consignarlas en el sitio. Entonces,
Para nosotros lo que debió haber hecho OCE era simplemente eliminar las que estaban duplicadas y permitirnos, entregándonos los planillones que no se habían digitado para que se digitaran, pero eso no quisieron hacerlo, entonces no teníamos fotocopia de los planillones. Dije, bueno, vamos a presentar otro. Pero una de las cosas raras que tiene este proceso es que en la segunda solicitud se vuelve a presentar el problema, ya no con la magnitud de duplicados, porque ya se toma más cuidado acá, pero siempre con los mismos problemas. Algunas firmas que no estaban en el archivo digital, algunas firmas duplicadas, pero esta vez no nos devolvieron el expediente, sino que nos dijeron, continuemos. Y uno se pregunta, ¿por qué hace un mes y medio no nos dijeron lo mismo? ¿Por qué? Un poco de tiempo ustedes. Pero claro, nos han hecho perder tiempo, ¿no? Y lógicamente esto es bastante grave porque esto revela como que habría una intencionalidad para hacer que lleguemos al 25 de mayo sin nuestro certificado de 400.000 firmas válidas y postergar nuestra participación ya no en septiembre, sino de pronto hasta el 2013 si el Jurado Nacional de Elecciones quiere, ¿no? Otra queja que han tenido ustedes contra el señor Carlomagno Salcedo, que es su gerente de temas... Sí, que es el funcionario responsable de la verificación de... Otra de las quejas que ustedes han tenido es que la ley exige que se tome un muestreo de todo el lote de firmas que usted presenta, pero él está supervisando firma por firma. No, o sea, lo que pasa es que el reglamento de verificación de listas de adherentes de RENIEC, que viene desde el año 2010, establece expresamente, es una directiva, establece expresamente que cuando la magnitud de firmas sea tal que haga necesario un proceso de muestreo, y obviamente, oiga, usted con 400.000 firmas, esa es la condición, debe sacarse solamente el 25%, pero que los resultados de ese 25% se proyectan al total. O sea, no es que nos favorezca, es simplemente que acelera el proceso de verificación. Entonces, pero sospechosamente, este señor dice, no, en razón de la transparencia, vamos a verificar firma por firma. Y claro, si se ponen a verificar firma por firma 296.000 firmas, a 1 minuto por cada una, usted va a necesitar 4.900 horas hombre. Con 18 especialistas, ¿no? Que también tienen que ver otros procesos de revocatoria. Sí, pero el problema es de que nosotros, con un cálculo matemático, usted divida las 4.900 horas hombre entre turnos de 8 o 10 horas, y usted saca que para que en 4 días se pudiera dar vuelta a todas las firmas, necesitaría tener pues por lo menos unas 160 estaciones, unos 160 monitores, 160 especialistas en materia de grafología. Y nosotros tendríamos que acreditar 160 personeros. Y los partidos de la coalición que respalda a la señora Villarán, Fuerza Social, Patria Roja y Tierra Libertad, tendrían que también nombrar 160 veedores. Pero esto ha sido imposible, pues, porque no tiene capacidad RENIEC, sino solamente para manejar lo que hasta ahora ha venido haciendo. Hay que recordar que hay distritos en los cuales se ha verificado solo 75 firmas, porque eso era lo que necesitaba. Recuerdo que inclusive donde más se han necesitado firmas es en algún distrito que son algo así como 2.000 y tantos, ¿no? O sea, de ahí han saltado hasta estas 400.000 firmas y lógicamente se ha producido esta situación de problemas por iniciativas de la propia RENIEC y de los funcionarios que han creado una forma elegante, pero con desparpajo, de crear una trampa que lo único que va a lograr es simplemente prolongar la agonía de la señora Villarán, porque tarde o temprano tendrá que haber revocatoria. Hay un problema ahí, ¿no? Porque este funcionario está perdiendo un poco su imparcialidad, su neutralidad, ¿no? ¿Qué acciones se puede tomar en este caso? Quizás algún recurso entre el Jurado Nacional de Elecciones. En las redes sociales aparecieron denuncias contra el señor Carlomagno Salcedo respecto al tema de su parcialidad en el tema de a Susana Villarán, a que no se realice la revocatoria, ¿no? Él, como había aparecido en un Facebook estas opiniones de él contrarias a la revocatoria, él señaló... en el Twitter y tiene un blog también, ¿no? Claro, pero él señaló de que le habían clonado las cuentas, ¿ok? Pero sin embargo, después ha salido un blog de origen de un servidor de la Universidad Católica que no sé si también será clonado, en la cual también hay opiniones contrarias de él a ese tema de la Doctor, ¿qué acciones van a tomar?
Bueno, yo imagino que nuestro representante en RENIEC, que es el señor Carlos Vidal, debiera presentar ya una solicitud de apartamiento de este señor, una solicitud al jefe de RENIEC pidiendo el apartamiento de este funcionario por su evidente parcialidad en este asunto, porque es notorio que lo único que se pretende es alargar este proceso para que llegue el 25 y no pueda estar Lima en la lista de ciudades en donde haya consulta popular, es decir, en septiembre, ¿no? Doctor, vamos a los temas de forma de la revocatoria. ¿Quién es el señor Carlos Vidal? Bueno, Carlos Vidal es uno de los 9 promotores que compró su kit de revocatoria. En este sistema que tenemos nosotros, cualquier ciudadano de cualquier distrito o de cualquier región va y pide pues un kit electoral y el planillón sale a su nombre. Por ejemplo, en Lima tenemos para la revocatoria de Usano Villarán 9 planillones distintos, porque cada uno tiene un nombre diferente, un nombre y un código. Los que yo saqué para mí decían promotor Marco Tulio Gutiérrez Martínez. En el caso de él, decía Carlos Vidal. En el otro caso, Antonio Astete. En el otro caso, Wilson Barrantes. Hay varios que ya desistieron, ¿verdad? Se desistieron 2, o sea, uno expresamente, que retiró su solicitud. Luego el general Barrantes se apartó de la coordinación con nosotros. No sabemos si seguirá sacando firmas por su cuenta, que estaría en su derecho. Nunca tuvimos coordinación con otros 3 o 4 que también presentaron solicitudes de kits. No sabemos cuál es el resultado de las acciones. El mío, bueno, quedó pues subsumido junto con el de Arce, el de Barrantes, el de Astete, dentro de los planillones del señor Carlos Vidal. Ahora, cada uno de nosotros se ha quedado con planillones que en los primeros días de la revocatoria obtuvimos firmas a nuestro nombre. Esos planillones están ahí, hay que agradecerle en algún momento con una carta, en el caso mío lo haré, a todos aquellos que firmaron en esos planillones, porque al final de cuentas demostraron que tenían un espíritu de hacer la revocatoria. ¿Él pertenece a un partido político? ¿Qué profesión tiene? No se le ve mucho. No se el le señor ve Carlos mucho. Vidal es un pequeño empresario de la publicidad exterior, es lo que es su negocio. Mario Arce, que es el otro promotor, él es abogado, dueño de una pequeña empresa de mototaxis. En el caso del señor Antonio Astete, es un empresario inmobiliario y a la vez de negocios de restaurantes, de comidas, ¿no? En el caso mío, bueno, como profesor en el estudio jurídico, director del Instituto Peruano de Administración Municipal. En realidad cada uno de nosotros tiene los recursos suficientes para poder aportar una campaña que no demanda tanto dinero. El otro día me decían que el señor teniente alcalde de Lima... ¿Un aproximado de cuánto se está pensando en esto? Nos decía, por ejemplo, que estábamos gastando 5 millones de soles. A mí me dio tanta risa cuando me dieron los 5 millones de soles, porque yo imagino que si en el mercado uno dijera cuánto habría que pagar a promotores, ¿no? A voluntarios, promotores, o contratar personal para que saquen firmas, bueno, pues pagarles un sol por firma, 1 millón de firmas, 500.000 soles. Eso sería lo que hubiera habido que gastar si hubiera medio millón de soles en la mesa. Pero acá se ha tenido que utilizar otra fórmula, la fórmula de voluntarios, de personal que alguno de nosotros pueda tener, de los negocios que tiene y que quiera y que los involucre en este proceso de revocatoria con todo su derecho para sacar firmas. Yo he estado tratando de hacer un cálculo y yo no creo que esta revocatoria cueste más de 100.000 soles. O sea, sumando refrigerios, sumando, ¿qué más? Movilidades. Hay gente, por ejemplo, que no ha pedido, me imagino, un centavo a la iglesia evangélica, ellos. Y muchos de los voluntarios tampoco han cobrado un sol, ni siquiera como refrigerio, porque vienen por 2 o 3 horas. Es decir, en realidad no habría razón tampoco para ello. Yo estoy hasta siendo excesivo en el monto, ¿no? Si contamos la producción de los planillones, gasto de este tipo, lo que gasté, por ejemplo, para sacar un aviso en algunos medios de comunicación cuando hicimos un festival de firmas un domingo, damos alrededor de 10.000 soles en avisos en los periódicos, ¿no? ¿Qué más? Banderolas, banners, o sea, unos 100 banners, no cuesta más de 2.000, o sea, yo no creo que se llegue a más de 100.000 soles. Sin embargo, yo voy a pedirle al señor Segarra, en la denuncia que le estoy haciendo por delito de difamación, por lo que él llama la falsificación de firmas. ¿Cuándo lo va a presentar? Bueno, debería haber sido hoy día, pero luego será a primera hora de mañana. Recuerde usted que yo le di a este señor un plazo para que se rectificara
y señalé que si no lo hacía, vencido hecho plazo, presentaría la denuncia. Empezó la huelga del Poder Judicial, recién se levantó creo que el miércoles de la semana pasada y yo ya estaba en Tacna. Así que hoy es mi primer día en Lima, que tengo la posibilidad de presentar la denuncia y lo voy a hacer, ¿no? Ahí le estamos pidiendo una indemnización pues, de $500,000 que contribuye a resarcirnos de estos gastos. O va a contribuir a la revocatoria también. La idea es de que él contribuya a la revocatoria, a su propia revocatoria, ¿no? Doctor, yendo ya un poco más a los temas de fundamento de la revocatoria, ¿la alcaldesa no ha mejorado un poco en su gestión? ¿Cómo ve, al margen de que usted esté promoviendo la revocatoria, no sé si se puede hacer un balance, una crítica? Un antes y un después del inicio de la revocatoria. Bueno, al 31 de diciembre del año pasado, bueno, esto era desastroso, ¿no? Tan desastroso que ella misma tuvo que pedirle disculpas a Lima, el día del aniversario de Lima, porque evidentemente había estado pues no muy conectada con el manejo de la municipalidad, ¿no? O sea, pero luego han venido estos 5 meses, ¿no? Que ya de sacar firmas, de anunciar la posibilidad de la consulta revocatoria. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos meses? En estos meses hemos visto de que ha empezado a ejecutar el plan de obras que no hizo el año pasado. Recordemos que el año pasado se le quedaron en caja como 300 millones de soles, o sea, así que ya pudo haber gastado 300 millones en el primero o segundo mes. Y hasta ahora no me imagino que haya gastado más de 10 o 15 millones de soles haciendo escaleras y haciendo algo relacionado con el programa, ¿no? Esto empezar el eje vial de Ucayali, ¿no? En el centro de Lima. Yo no le veo que haya habido una mejora significativa. O sea, me da pena porque yo pensé de que teniendo 300 millones en caja la primera semana, pero para empezar a hacer obra por todos los frentes, ¿no? Pero lamentablemente el equipo sigue siendo el mismo. Ella está haciendo, lamentablemente, lo que en el management, en la gerencia, se denomina la rotación ineficiente, ¿no? Que usualmente se da en las empresas familiares, ¿no? O sea, en la cual, si fallas en este puesto, te roto al de allá, y al de allá pasa para acá, y al de acá, pero al final lo único que está haciendo es rotar la ineficiencia. Yo me temo que eso es lo que ha pasado en Lima. Ha rotado la ineficiencia, y esto le está pasando la factura. ¿Qué tenemos como obra significativa hasta ahora? Prácticamente nada. Y lo que es más grave, que estamos viendo de que cuando, por ejemplo, ella en el año 2010 calificaba de inmoral la gestión de Castañeda, porque Castañeda ponía su nombre en los paneles de las obras que inauguraba, ahora vemos con sorpresa en la televisión que pasan un comercial de la Municipalidad de Lima anunciando 500 millones de soles en obra, en la cual sale su nombre y su foto, ¿no? Pero uno compara y dice, ¿qué es esto? Al menos el señor Castañeda ponía su nombre de lo que hacía. Esta señora pone su nombre y su cara de lo que todavía no hace, o sea, de lo que son esperanzas, de lo que pueda hacer. Eso me parece doblemente inmoral. Doctor, ¿no podría usted hacer una crítica al sentido de la ley de control? ¿No? Porque, a ver, vamos a ver este tema en un tema más transparente, ¿no? En un plano más transparente. Hay una curva de aprendizaje, ¿verdad? O sea, no podemos objetar la calidad de gerentes que tiene la señora Susana en el plano académico, ¿no? O sea, el currículum uno lo ve y tiene una educación de calidad, ¿no? La mayoría de sus gerentes no tienen la experiencia en el sector público, quizás. Entonces hay una curva de aprendizaje que ellos tienen que ir mejorando poco a poco. Doloroso, ¿no? Porque se hace a costa de los dineros de nosotros. Pero no, o sea, nosotros le pagamos el aprendizaje. Pero ¿no creen que es un poco complicado que en un año se ejecuten bastantes obras, quizás iguales a las de su antecesor? Pero mire usted, el caso del alcalde del Castillo solamente gobernó Lima 3 años y dejó todo el sistema de corredores viales que hasta ahora siguen utilizándose. Es el corredor vial de Alfonso Ugarte, que luego se mejoró para convertirlo en el corredor del Metropolitano, el corredor vial de la Avenida Brasil, el corredor vial de Amarzano, es decir, todo un sistema de red, aparte de la obra física que hizo. Pero seguro que ya tienen planes, ¿no? No, los planes siempre están ahí, o sea, el que llega, la señora Villarán cuando llegó encontró que habían 109 proyectos ya aprobados. No, por supuesto que no los ejecutó, por eso que se ha presentado esa situación. Si los hubiera ejecutado, no lo hizo por mezquindad política, porque todos los proyectos eran dejados por la administración Castañeda, no lo hizo por ineficiencia, vaya cualquiera de las dos razones, fue una tontera que le ha costado a ella. Le decía que el problema es que, claro, el caso del Castillo era distinto porque él venía a ser alcalde de Barranco y llegaba a ser alcalde de Lima y venía con un equipo. Lo mismo le pasó a Andrade. Andrade venía a ser alcalde de Miraflores, pasó a Lima, trajo su equipo de Miraflores a Lima, lo reforzó con funcionarios de carrera y tuvo una gestión bastante aceptable.
El caso de Castañeda, lo mismo. Castañeda venía de haber estado en la Municipalidad de Lima, en la gerencia de MAPE, manejando eso durante 9 años, creo que estuvo 9 o 10 años a cargo de esa empresa de peajes, y luego pasó a la administración del Instituto Peruano de Seguridad Social, y claro, tenía un equipo, el equipo municipal se lo llevó al IPS, hoy en Salud, y luego de ahí lo trajo de regreso a Lima. Un caso, fíjese, muy interesante, fueron los casos de Eduardo Rego Barrantes y de Ricardo Bueno, que no tenían experiencia de gestión previa a nivel municipal, ¿no? O sea, no venían de alcaldía de nada, no habían sido regidores nunca, pero hubo una cosa bien interesante, ellos tuvieron la virtud de descansar sobre los funcionarios de carrera, es decir, lo que encontraron, lo dejaron y simple y llanamente reforzaron con la asesoría política de los suyos. Eso fue lo que hizo Eduardo Rego. Todo el primer año de sus 3 años de gobierno fueron funcionarios de carrera, o sea, personal de carrera de la Municipalidad de Lima, y luego rotó un poco y quedó una administración estabilizada. Alfonso Barrantes entró y dejó al gerente, al director municipal, más de 1 año y medio, y dejó a los directores que había encontrado ahí de la gestión de Eduardo Rego. Un poco lo mismo hizo Belmo. Cuando encontró gente de la administración del Castillo, la dejó, no se fueron, o sea, los que estaban más vinculados políticamente, obviamente, y que quisieron irse contra el Castillo, y otros funcionarios, pero lo que hizo la señora Villarán fue totalmente absurdo. O sea, lo que ella hizo fue, de capitán a paje, decapitó las áreas de la municipalidad y trajo gente nueva. Y lógicamente, el primer gran problema que se presenta en la municipalidad, cualquier municipalidad, es que la gente de carrera siente que ellos, conociendo mejor que los que entran con la nueva gestión, a ellos se les paga 1 y al que entra se les paga 9.000, ¿no? Entonces, ganas de colaborar la hay de parte de la administración permanente, pero ese también es un reserva que uno tiene que tomar en cuenta para poder manejar bien el tema de una municipalidad. Hay que tener una parte de ellos, de los funcionarios de carrera. Hace algunos meses conversábamos que una eventual participación en un proceso de revocatoria era dejar de lado el abogado técnico para pasar a ser político. ¿Usted cree que está ya en el lado más político que técnico? No, porque yo en realidad lo que hace al técnico, lógicamente, es la vocación de investigación. Y a mí lo que más me gusta es evaluar, indagar, analizar cifras, la forma como las municipalidades atienden los problemas urbanos. Por ejemplo, ahorita estamos preparando una investigación sobre cómo se ve el tema de las personas adultas mayores desde los gobiernos locales, ¿no? Entonces, el asunto es que, claro... No se le va a ver postulando a un puesto público, no, o a un cargo público. No, o sea, hacia afuera, claro, en este momento lo que se me ve es más, en el caso de Lima, que es donde se hace la revocatoria, lógicamente vinculado al tema político de la revocatoria. Pero yo sigo, por ejemplo, he estado la semana pasada en Tacna, regresaré la próxima semana para lo que es para participar en 3 conferencias, o sea, que se van a analizar a nivel de tributación, a nivel de procedimiento administrativo, a nivel de cómo fiscalizar con eficacia y legalidad, que es el tema de un tercer evento que estamos haciendo allá. Y se sigue trabajando en lo técnico. Allá no hago político. Pues. No se ve postulando a Lima. No, ¿para qué? O sea, yo creo de que Lima debe exigirle a los exalcaldes que participen. Tenemos 3 exalcaldes con vida, ¿no? Que son el señor del Castillo, el señor Belmont, el señor Castañeda, y hay alguien que tuvo mucho interés en ser alcalde de Lima, con el señor Curi. Yo creo que espero pues tenga usted la seguridad de que se van a postular una docena, porque es así la política, ¿no? Pero creo yo de que en este caso hay gente que tiene experiencia y que debe pues ponerse al servicio de la ciudad. Lima ha perdido ya 2 años en lo que es su desarrollo. Ni siquiera se terminan el gran mercado de Lima, el túnel de la interconexión de San Juan del Lurigancho con el Rima. Tenemos el museo metropolitano de Lima, que no funciona, que está ahí, o sea, se inauguró antes de irse Castañeda y luego no hay más. El plan de desarrollo de los hospitales de solidaridad, mientras que en la gestión anterior crecía a razón de 3 o 4 hospitales por año, ahora en 15 o 16 meses solamente ha habido 1, ¿no? O sea, es decir, todo se ha ido retrasando y lógicamente el que entre en la alcaldía va a tener que poner un gran esfuerzo
para reenrumbar la ciudad y para eso se necesita experiencia, ¿no? Muchísimas gracias por estar en el video.